Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Ahí vamos a estar llevando la lectura hoy en día. Aleluya, gloria a Dios. Pero antes de comenzar vamos a venir en palabras de oración, para que sea el Señor dirigiéndonos en la predicación. Amén. Pues venimos a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias porque nos permite, Señor amado, poder estar aquí nuevamente exponiendo tu palabra, Señor, predicando tu palabra, Señor, que es de mucho beneficio, Señor, para nuestra vida, porque por medio de ella, Señor, encontramos el camino a la vida eterna. Por medio de tu palabra, Señor, nos corriges, nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque eres un Dios todopoderoso, un Dios vivo que permanece para siempre, que se preocupa por sus hijos y que constantemente nos estás hablando, Señor, a nuestras vidas, para que nosotros podamos corregir, Señor, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, Señor. Que corrijamos lo malo, Señor amado, lo que no te agrada. Gracias te damos porque siempre estás ahí, Señor, hablándonos, exhortándonos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces, Señor. Porque eres bueno, mi Dios, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aun cuando nosotros te fallamos, Señor, tú permaneces fiel. Tú siempre estás ahí, Señor amado, esperando que nosotros aceptemos, Señor amado, cuando te fallamos, que reconozcamos, Señor amado, cuando nosotros quedamos mal con usted, mi Dios. Perdónenos, Señor amado. Así le clamo misericordia, Padre, por cada uno de la vida de mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, Señor. Mira sus necesidades, mira sus problemas, Señor amado. Mira esa enfermedad, Cristo bendito. Aquel que está, Señor amado, postrado en una cama, Señor, pasa tu mano sanadora sanándoles, mi Dios. Aquel, Señor amado, que está en un hospital, Señor amado, tenga usted misericordia, Cristo bendito. Aquel que está, Señor amado, pidiéndote por un empleo, Señor, sea usted abriendo puertas, mi Dios amado. Aquel hermano y aquella hermana que están, Señor amado, clamándote por una sanidad, Señor, en su cuerpo, pasa tu mano sanadora, mi Dios, sanándoles. Fortaleza para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Ese es el tema de hoy. Es donde vamos a tener nuestra lectura. Amén. Había dicho que iba a continuar el tema pasado, pero la verdad que no lo he podido completar. Pero pues este es un tema muy importante que vamos a estar exponiendo hoy en día para aquel que profetiza ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es para la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Para aquel hermano, para aquella hermana que están buscando del Señor. Amén. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, amados, se está refiriendo a la iglesia. Amén. No creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus si son de Dios. Amén. Cuando está hablando de espíritus, está hablando de las personas, de que nosotros veamos su actitud, que nosotros veamos su comportamiento, que nosotros veamos si en verdad este hermano, esta hermana está predicando de parte de Dios. Amén.
Porque el tener el discernimiento de la palabra es algo muy importante, hermano. El tener el discernimiento de espíritu es algo muy importante para todos nosotros. Amén. Así que, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, dice, los espíritus si son de Dios. Vea usted cómo nos está exhortando, que probemos si esos espíritus son de Dios. ¿Por qué es importante? Porque en el mundo espiritual existe el espíritu del error, el espíritu del maligno, amén, que se mete en las personas. Pero aquel hermano y aquella hermana que están buscando del Señor, nosotros deberíamos ser capaces de discernir entre que si alguien está predicando la verdad o la mentira, o si están adulterando la palabra, si están tergiversando la palabra. Amén, gloria a Dios. Porque pues la mayoría de hermanos, pues hay hermanos que comenzaron a trabajar en la viña del Señor hace años. Amén. Entonces, yo creo que todos tenemos que tener ese discernimiento de espíritu. Y es muy importante. Amén. Entonces, nos exhorta que nosotros probemos los espíritus. Si no probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, dice, se han levantado por el mundo. Amén. Podemos ver muchas de las iglesias progresistas, muchas de las iglesias liberales, amén, donde la mujer puede ir empantalonada, donde esas iglesias, la mujer puede ir maquillada, la mujer puede ir maliciosa, y ahí están en los altares predicando. Allá puede ir la mujer con los tacones así, en minifalda, pero ahí están predicando, amén. Nosotros bien sabemos que ese tipo de iglesias son iglesias mundanas, iglesias paganas. Amén, porque el Señor demanda santidad. Amén, porque muchas de esas iglesias lo que dicen son que al Señor solo le importa el corazón. Pero a mí la palabra me dice que mi cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tener el discernimiento de espíritu se logra, eso es algo que el Señor nos da. Amén. Cuando nosotros buscamos, están los dones espirituales, cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor nos prepara. El Señor nos ha dejado muchas armas espirituales para que nosotros podamos confrontar al mundo de las tinieblas, para que podamos atacar a este tipo de gente que profetizan seguir a Cristo, pero la mujer no ha dejado la malicia, pero la mujer no ha dejado el pantalón, pero la mujer no ha dejado los aretes, pero la mujer no ha dejado de pintarse la cara, de ponerse pintarse los labios, ¿verdad? Amén. Entonces, ese tipo de personas son personas que dicen que siguen a Cristo, pero en la manera que lo están siguiendo no lo van a encontrar. Amén. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no se están santificando, no están viviendo la palabra del Señor. Sin paz y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Amén. Entonces este mensaje es para la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a comenzar a leer desde su versículo 11 hasta el 18. Y el apóstol Pablo dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia,
y una colonia, y estuvimos, dice, en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Amén. Donde ellos se solían reunir para orar al Señor. Y sentándonos, hablamos a la mujer que se había reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, dice, a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol Pablo. Amén. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, dice el apóstol Pablo, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, a sus amos adivinando, dice. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Entonces veamos cómo el apóstol Pablo, teniendo el discernimiento de espíritu, se da cuenta de que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual, dice, daba grandes ganancias, dice, a sus amos. Y, amén, adivinando. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía un espíritu de adivinación, un mal espíritu que moraba dentro de la persona. Amén. Entonces, dice que esta seguía a Pablo, dice, y a todos nosotros, dice, dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Amén. Entonces veamos cómo el apóstol Pablo, tal vez no la primera vez, ¿verdad? Tal vez no la segunda vez, porque lo hizo varias veces, dice la palabra, y esto lo hacía, dice, por muchos días, dice. Pero el apóstol Pablo, teniendo el discernimiento de espíritu, él pudo darse cuenta que esta mujer tenía un espíritu inmundo. Amén. Porque es lo que quería hacer el enemigo. El enemigo lo que quería hacer es confundir lo que ella hacía con lo que los apóstoles hacían. Amén. Porque es lo que hace el diablo. El diablo se camuflajea. Se camuflajea, pero aquella persona, aquel hermano que no está esforzándose por acercarse al Señor, aquella hermana que le está dando más privilegios al mundo, a las cosas del mundo, pues este tipo de personas no pueden tener este discernimiento de espíritu, porque para tener un discernimiento de espíritu se necesita disciplina, se necesita que nosotros nos sometamos a la palabra, que nosotros ayunemos, que nosotros apartemos tiempo para el Señor, leyendo su palabra, escudriñando la palabra, conociendo más del Señor, conociendo más de lo que los apóstoles hacían. Amén. Dice, y esto hacía, dice, por muchos días, más desagradando a Pablo, dice. O sea, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Amén. Entonces,
esto es algo que todos nosotros como hermanos debemos de anhelar. Amén. El discernimiento de espíritu. Porque es muy importante para nosotros poder distinguir lo que es. Si es espíritu de error o si es espíritu el Espíritu del Señor. Amén. El Espíritu Santo. Vayamos al libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios en su capítulo 12. En adelante vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra y tiene como titulado dones espirituales. Amén. Dice, no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, dice, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén. Porque así éramos nosotros en el mundo, cuando vagábamos sin Dios y sin esperanza. Nos traían de allá para acá, siguiendo la religión barata, la religión que el hombre ofrece, el catolicismo. Y uno ni a eso llegamos, ni a ser católicos, nomás en el mundo. No éramos de la religión católica, pero tampoco cristianos. Estábamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Y dice, por tanto os hago saber que nadie, dice, que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Y nadie que puede llamar, y nadie, dice, puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Eso es para usted, mi amiga, usted, mi amigo, usted que cuando se encuentra en problemado, cuando ya de veramente está pasando por un problema grande y no encuentra la salida, entonces el hombre viene y comienza a clamarle al Señor. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Amén. Note lo que dice la palabra. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquella persona que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único suficiente Salvador, el Señor no le escucha. Dice, lo está diciendo la palabra, el apóstol Pablo, que nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu Santo. En cambio, ya nosotros que ya venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo nos arrepentimos, amén, de nuestros pecados, nos convertimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, amén, nuestros pecados fueron borrados. Confesamos que Jesucristo es el Señor y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, como se nace de nuevo y recibimos el Espíritu Santo. Y es como nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Pero aquella persona inconversa, aquella persona que está en el mundo, dice la palabra allá en Lucas capítulo 6 versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. Amén. Por lo mismo, porque la mujer y el hombre se acuerdan de su Creador solamente cuando están en problemas, solamente cuando tienen una necesidad, solamente cuando ya no hayan que hacer. Pero mientras mientras tienen un trabajo, mientras están produciendo dinero, no se acuerdan del Señor, ni quieren saber nada del Señor. La gente ni se acerca a las iglesias. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Nadie. Porque es como nosotros nos comunicamos con Cristo. Amén. Porque el Espíritu mora en nosotros. Tenemos esa comunión con el Señor. Amén. Por medio de su Espíritu Santo. Porque esa es la conexión. Eso es lo que Él nos dejó. Cuando se fue dijo, me voy, dijo, pero no os dejo solo, sino que mandaré al Consolador, dice. Amén. No nos quedamos huérfanos.
Pero tenemos que luchar porque el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Porque cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas incoherentes que no le agradan al Señor, entonces hay consecuencias también. Amén. Entonces, por tanto, os hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, dice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando ya todos recibimos el Espíritu Santo y aquellos hermanos, aquellas hermanas que están viviendo conforme al Espíritu, amén, conforme a la palabra, tenemos esa conexión. Tenemos esa conexión a través del Espíritu, porque eso es lo que nos une. Aunque estemos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Espíritu. Amén. Y es lo que nos hace saber cuando alguien está mal, cuando alguien está bien y cuando alguien está equivocado. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Y hay diversidad, dice, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, amén, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro dice discernimiento de espíritu. Ok, note esto, que no todos tienen ese discernimiento de espíritu. El hecho de que yo predique puede hacer que yo no tenga discernimiento de espíritu, pero eso no es mi caso, porque yo tengo la certeza, amén, que yo tengo ese discernimiento de espíritu. Pero yo he escuchado predicadores, ellos predican, pero ellos no tienen ese discernimiento de espíritu. O hay hermanos que lo tienen, pero cuando miran a su hermano que está mal, no dicen nada. Están callados. Yo sé que no estamos aquí para contender, ¿verdad? Amén. Pero pues ¿dónde están esos vasos, verdad? ¿Dónde están esos predicadores para exhortar? Entonces, cuando el Señor viene y usa otro siervo para llevarle la palabra a X persona, entonces se molestan. Hay hermanos que se molestan por esto. Amén. Porque miren lo que dice la palabra. Porque a ese dada, dice, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro dice el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, dice, y a otros interpretación de lengua, dice. Pero todas estas cosas las hace uno, dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante el tener el discernimiento de espíritu? Amén. Dice que a unos les es dado el discernimiento de espíritu. Ya leímos los dones que el Espíritu da. Pero todo proviene del Espíritu. Él reparte como Él quiere. Amén. Entonces, es importante para la iglesia tener el discernimiento de espíritu, porque si no lo tenemos, bueno, en mi caso yo necesito saber
que si el hermano que está predicando, el hermano que me está exhortando, yo necesito saber si este hermano verdaderamente, ese mensaje que trae, viene de parte del Señor. Amén. Porque si yo no tengo ese discernimiento de espíritu, puede ser que yo esté blasfemando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Por estar atacando al hermano para atrás, por estarle queriéndole llevar la contraria, por no aceptar la palabra. Entonces eso pasa. El hecho de que muchos predicadores expongan la palabra, pero hay mayorías que no tienen el discernimiento de espíritu. Pero hay otros hermanos que sí la tienen, porque la misma palabra lo dice, que el Espíritu da dones, son los dones espirituales. Amén. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, no todos tenemos el mismo don de sanidad, de ciencia, de palabra de sabiduría. Amén. Son dones que tiene cada uno de los hermanos. A otros dice el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus. Discernimiento de espíritus, está hablando en plural. O sea, que no nomás le da que discierna un espíritu, sino que espíritus, varios espíritus. Amén. Entonces, es bien importante que la iglesia y los hermanos, ¿verdad? Que, bueno, si no lo tiene, pues se entiende, ¿verdad? El por qué usted no puede discernir o no puede captar cuando viene una exhortación para X persona y usted viene a interferir con ese mensaje. Entonces ya nosotros, como repito, estamos ya blasfemando. ¿Sí? Estamos blasfemando. ¿Por qué? Porque usted ya se está oponiendo a la palabra, como hacían los escribas y los fariseos hipócritas. Amén. Entonces, quiero que vayamos al libro de Mateos. Pero mire, pero antes de eso vamos a ir al libro de los Salmos, ¿ok? Porque mira lo que dice el salmista en el capítulo 58. Porque esto es para la congregación, esto es para la iglesia. El por qué se debe de tener o desear tener el discernimiento de espíritu. Porque el hecho de que usted tenga 20, 30, 40 años en la obra del Señor, pero si usted no tiene el discernimiento de espíritu, deberíamos de tener más cuidado a la hora de venir a interferir con la exhortación. El hecho de que aquella persona es mi amigo o yo soy más allegado a él, eso no tiene, eso aquí en la vida espiritual, mi amigo, mi hermano, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Aquí lo que manda es la palabra. Aquí lo que manda es lo que el Señor, cuando el Señor nos habla en nuestra vida. Amén. Pero hay hermanos que piensan que uno quiere nomás hacerlo para contender o para estar peleando, pero no. Entonces ese error lleva a contiendas. Ese error lleva a que entre los hermanos haya discusión, ¿sí? Hasta puedes causar división entre la iglesia esto. Si no se tiene ese discernimiento de espíritu, estamos en problemas. Amén. Entonces, miren lo que dice el Salmo capítulo 58. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: oh congregación, dice, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, dice. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Amén. Entonces, cuando la iglesia, cuando el hermano o la hermana se entromete en una exhortación para X persona y la palabra viene del Señor, nosotros venimos a blasfemar el nombre de Cristo, a blasfemar de la palabra de Cristo, amén. Porque por no tener ese discernimiento, el hecho de que yo diga, no, yo pienso que él está mal, pero pues lo que usted piense, nadie sabe si está bueno, amén.
Entonces, pero la iglesia, como somos muchos miembros, hay hermanos, hay hermanas que sí tienen ese discernimiento de espíritu. Pero hay hermanas que también lo tienen, pero como que se hacen la que, mire lo que está diciendo fulano, dicen, mire lo que está diciendo este hermano. O sea, en vez de consultar al Señor, la hermana va y consulta al hermano. Y el hermano que no tiene el discernimiento de espíritu, viene apedreando para atrás, viene pues queriendo, ahora sí, contender, queriendo pelear, pues, contender con la palabra. Entonces, he ahí el motivo cuando nosotros entramos en ese error. Quiero que vamos a Mateos capítulo 26. Amén. Porque, mire lo que pasa. Mateos capítulo 26. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento de espíritu, venimos a entrar en problemas. Amén. Entonces, vea lo que pasa aquí. En el capítulo, esto es como los escribas y los fariseos, cuando los escribas y los fariseos, todo aquel que ya vino a Cristo y ha leído la palabra, sabe que ellos eran escribas y fariseos hipócritas que pues vivían de apariencias. No estoy diciendo que el hermano vive de apariencia, ¿verdad? Ni el otro, ni uno del otro. Pero es bien importante el desear el discernimiento de espíritu para que nosotros no entremos en este error. Amén. Porque si nosotros no tenemos eso, entonces venimos a ser como los escribas y los fariseos hipócritas. Mire lo que le voy a decir. Y dice la palabra. Mateos capítulo 26 dice, el complot para prender a Jesús. Amén. Aquellos escribas, vea lo que hacían ellos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Dice. Entonces dice, fíjese usted, los principales sacerdotes, aquellos hermanos de aquel tiempo, los principales, aquellos como ya tenían más tiempo en la obra, aquellos estaban, que ellos pensaban que estaban bien y que sabían todo. Entonces los principales sacerdotes, dice, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, dice, para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Entonces, aquellos escribas, esto nomás es un ejemplo. Amén. Porque nosotros entramos en esa postura. Especialmente si es un grupito de hermanos. O sea, ellos hacen como un complot. Ellos comienzan a murmurar, comienzan a criticar. Y eso es malo. ¿Ok? ¿Por qué? Por no tener el discernimiento de espíritu. Eso ya estar en contra de la palabra de Cristo. Eso ya blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que, viene y se entra en la postura de los escribas y los fariseos. Porque ellos pensaban que sabían. Pero el no tener el discernimiento de espíritu es una cosa bien delicada en las cosas del Señor. Amén. Así que nosotros tenemos que anhelar. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice la palabra. Amén. Entonces, desear como niños nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desear es añorar. Amén. Conocer la palabra. Meternos a la presencia del Señor, buscarle. Amén. Entonces, es solamente,
Amén, porque yo miro esto, mire, le voy a decir algo. Yo voy llegando al Evangelio 2 años y veo este comportamiento en ciertos hermanos. Y esto no solamente pasa eso pasa en muchas iglesias. Hay muchas iglesias donde el hermano se vuelve enemigo de su hermano. Donde al hermano le prohíben que suba al altar a predicar. ¿Por qué? Porque el no tener un discernimiento de espíritu crea consecuencias, crea choques entre los hermanos, ¿sí? Porque aquel piensa que aquel lo sabe todo y está en el error. No tiene ese discernimiento. Él piensa que es a propósito de la exhortación. Y qué triste, ¿verdad? Porque pues ahí el que está quedando en mal, el que está quedando mal ante los ojos del Señor y de la congregación que tiene el discernimiento de espíritu, es aquel hermano que está contendiendo, aquel hermano que está llevando la contra. Amén. Porque el que tiene el discernimiento de espíritu, el hermano mira, escucha la palabra y la analiza. Amén. Y el espíritu es el que nos deja saber cuándo. Por eso que tocamos este tema, que decía: amados, y está hablando a la iglesia, no creáis a todo espíritu, sino dice, probad los espíritus si son de Dios. Amén. Porque yo necesito saber si este hermano que está predicando, esta hermana que está predicando, este pastor que está predicando, la palabra que trae, yo necesito saber si la trae de parte de Dios. Amén. Porque si no, pues yo estoy en un error. Y peor si no lo reconozco. Y eso pasa en todas las iglesias, porque yo he escuchado muchas cosas también. Así que, bueno, hermanos, hasta aquí lo voy a dejar con este tema, porque no quiero seguir hablando más cosas que no debo de hablar. Así es que el Señor me les bendiga, y es solamente para que nosotros, pues, deseemos ese discernimiento de espíritu, porque es muy importante. El apóstol Pablo lo tenía. Leímos, ¿verdad?, como él, mirando que aquella mujer que tenía un mal espíritu de adivinación, decía: estos son los hijos de Dios Altísimo, ¿verdad? Estos son los cristianos, estos son los hermanos que predican el evangelio de salvación. Pero el apóstol Pablo, viendo que repetía lo mismo, dijo: no, esta mujer está endemoniada, dijo. Y tenía razón. Y expulsó el demonio de esa mujer. Y esta mujer, estamos hablando que, o sea, no era cristiana, era una inconversa, era una mujer endemoniada. Entonces, qué bueno es poder tener ese discernimiento de espíritu, y aún más dentro de la iglesia. Amén. Para poder nosotros juzgar con justo juicio. Amén. Cuando el Señor exhorta, o cuando es cosa del hermano que él está haciendo. Amén. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar con este mensaje, y que el Señor me les bendiga, y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.